¿Recuerdas cómo se sentía ser niño? Esa mezcla de asombro con la que mirábamos el mundo, la risa fácil, los miedos grandes, las aventuras que cabían en una caja de cartón. Ahora, imagina un país entero que se detiene, aunque sea por un día, para recordarle a su infancia que importa, que es valiosa, que merece ser escuchada, cuidada y celebrada. Eso es el Día del Niño en México. Pero, ¿por qué lo celebramos el 30 de abril? ¿De dónde viene esta tradición que pinta de colores las escuelas, los parques y las plazas? La historia de esta fecha no comienza en una fiesta, sino en medio de un contexto mucho más serio y global. Tras la Primera Guerra Mundial, el mundo quedó marcado por el sufrimiento y abandono de millones de niños. Fue entonces que, en 1924, la Liga de las Naciones, precursora de la actual ONU, adoptó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, un documento pionero que reconocía, por primera vez, que los niños no eran simples extensiones de los adultos, sino personas con derechos propios, a la salud, a la educación, a la protección, a la identidad. Fue un paso revolucionario para su época. En respuesta a esa declaración, diversos países comenzaron a establecer un Día del Niño para reflexionar sobre estos derechos y generar conciencia social. México fue uno de los primeros países en hacerlo, y eligió el 30 de abril como fecha oficial en 1924, bajo el gobierno del presidente Álvaro Obregón, y con el impulso decidido del entonces ministro de Educación, José Vasconcelos. ¿Por qué ese día en particular? No hay un consenso definitivo, pero algunos historiadores sugieren que se buscó una fecha cercana al 1 de mayo, Día del Trabajo, sin opacarla, mientras que otros apuntan a razones logísticas del calendario escolar. Lo cierto es que desde entonces, ese día se convirtió en una oportunidad nacional para rendir homenaje a la niñez. Pero el Día del Niño no nació solo como una jornada de juegos, dulces y piñatas. Su origen tiene una raíz profundamente humanitaria. Fue creado para recordar que los niños tienen derechos, que deben ser protegidos ante el abuso, el abandono, la pobreza, el trabajo forzado, y cualquier forma de violencia. Y que las sociedades que no cuidan a sus niños, no tienen futuro. Con el tiempo, esta fecha fue evolucionando. De ser una conmemoración impulsada por ideales y tratados internacionales, pasó a formar parte del corazón emocional de cada generación. Todos recordamos alguna vez haber celebrado el Día del Niño, desde festivales escolares hasta pequeñas sorpresas en casa. Pero pocos saben que esa alegría nace de una herida global y de una esperanza, que el mundo puede ser mejor si protege a sus más pequeños. Celebrar a los niños va mucho más allá de darles juguetes o dulces por un día. El Día del Niño, desde su origen, fue pensado como una jornada para recordar a los adultos, a gobiernos, instituciones y familias, que la infancia necesita más que alegría momentánea, necesita dignidad, protección y futuro. Y aunque hemos avanzado, la historia nos muestra que esos derechos han sido, muchas veces, ignorados. Después de 1924, México fue dando pasos importantes. A lo largo del siglo XX se establecieron leyes para erradicar el trabajo infantil, se impulsaron programas de alfabetización y campañas de vacunación. En 1959, la Organización de las Naciones Unidas aprobó una nueva Declaración de los Derechos del Niño, con 10 principios que consolidaban su protección global. México no solo respaldó ese documento, sino que lo utilizó como referencia para reformar políticas públicas. Sin embargo, el camino no ha sido lineal. Durante las décadas de los 70 y 80, el país vivió profundas crisis económicas, y muchos derechos quedaron solo en papel. Miles de niñas y niños tuvieron que abandonar la escuela para trabajar, otros crecieron sin acceso a servicios de salud o con familias desintegradas por la migración o la violencia. En medio de todo eso, el Día del Niño seguía celebrándose cada 30 de abril, pero no siempre con una mirada crítica. Las fiestas ocultaban, en muchos casos, las desigualdades estructurales que afectaban a la infancia mexicana. Fue hasta los años 90 y 2000 que se dio un nuevo impulso. México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, el tratado internacional más firmado del mundo, y con ello se comprometió a revisar leyes, proteger a menores en situación de riesgo, y garantizar el derecho a la participación infantil. Así nació también el concepto de niños como sujetos de derechos, personas con voz, con opinión, con capacidad de decidir sobre su vida en función de su edad y madurez.
Pero incluso con estos avances, los retos persisten. Según datos de UNICEF y el INEGI, millones de niños y niñas en México aún viven en situación de pobreza, enfrentan violencia doméstica, o ven vulnerados sus derechos básicos. Aún hay niñas que son madres antes de los 15 años. Aún hay niños en las calles, fuera del sistema escolar, sin acceso a un hogar seguro. Y es aquí donde el Día del Niño recobra su sentido original. No se trata solo de organizar espectáculos o repartir juguetes. Se trata de hacer memoria, de evaluar avances y de mirar hacia adelante con responsabilidad. Porque una sociedad que celebra a su infancia sin protegerla, está cayendo en una celebración vacía. Así que sí, el 30 de abril es una fecha feliz. Pero también debe ser una fecha crítica y consciente. Un recordatorio colectivo de que cada sonrisa infantil es, en realidad, un derecho cumplido. Y que detrás de cada juego, hay una exigencia silenciosa: cuídame, respétame, escúchame. Todos tenemos un recuerdo del Día del Niño. Tal vez fue esa vez que llegaste a la escuela y había globos en el aula, o cuando el director permitió un día sin clases para ver una película con palomitas. O quizá fue en casa, donde tus padres te sorprendieron con un pastel, una carta o simplemente un hoy es tu día. Y aunque hoy esas memorias nos arrancan una sonrisa, lo cierto es que esta celebración también ha cambiado con el tiempo, y su evolución refleja los cambios en la sociedad mexicana. En sus primeras décadas, el Día del Niño en México estaba centrado principalmente en actos escolares. Desde los años 30 y 40, las escuelas organizaban festivales con bailables, declamaciones, concursos y a veces visitas de funcionarios que entregaban juguetes modestos. Era un momento especial, pero seguía siendo didáctico, una herramienta para reforzar valores cívicos. Se hablaba de los derechos de los niños, sí, pero también de sus deberes, reflejando una visión más vertical de la infancia. Con el tiempo, especialmente desde los años 70, la celebración se fue popularizando y comercializando. Las empresas vieron una oportunidad y comenzaron a impulsar campañas publicitarias enfocadas en productos para niños. La televisión, y más tarde el Internet, hicieron del 30 de abril una fecha de consumo, donde el juguete o el regalo se volvió protagonista. Los medios mostraban a la niñez como símbolo de inocencia, pero pocas veces abordaban los desafíos reales que enfrentaban millones de niños mexicanos. A pesar de ello, también surgieron iniciativas valiosas. Bibliotecas, museos, parques y centros culturales comenzaron a organizar actividades lúdicas y educativas, con talleres, funciones de teatro, cuentacuentos y espectáculos dirigidos a la niñez. Estas propuestas buscaban equilibrar el entretenimiento con el aprendizaje y, sobre todo, visibilizar a los niños como ciudadanos activos, creativos y con derechos. En el plano institucional, muchas dependencias del gobierno comenzaron a incluir dinámicas más participativas. Algunas escuelas dieron voz a los estudiantes para que opinaran sobre cómo querían celebrar su día. Organismos de derechos humanos y organizaciones civiles aprovecharon la fecha para hacer campañas sobre maltrato infantil, salud mental, bullying o trabajo infantil. Y en casa, también ha habido cambios.